Culturizando presenta. La libertad financiera no es una utopía, o sea, no es una cosa que nadie puede lograr, todo el mundo la puede lograr. El tema es que tienes que obrar con claridad. Marketing, redes sociales, emprendimiento y tendencias. De un punto al otro, con Mavi y Daniel. Hola, yo soy Mavi. Hola, yo soy Daniel y te queremos dar la bienvenida a este nuevo episodio de un punto al otro. Sí, bueno, esto es un video podcast. Esta segunda temporada decidimos lanzarlo también como video debido a los comentarios que nos hicieron por las redes sociales, bueno, en @ de un punto al otro, también @maviganji. sí, y también en @ culturizando, Y @Daniel que es Ganji. por donde sale. No es por fuera. Ah, bueno, también en otra vez iba a decir culturizando, en @Daniel Ganji. Y bueno, en nuestras redes sociales nos han dejado muchos comentarios, nos estaban pidiendo que sacáramos esto en video, porque además les contábamos que grabábamos video, pero no los habíamos mostrado. Bueno, Exacto. en fin, hoy queremos hablar de un tema que en esta época de Navidad se está volviendo tradición. Sí. Bueno, el hablar de dinero, justamente porque este año también ha sido bastante complicado en torno a ese tema. Y pues nos trajimos a un experto, ¿verdad? Sí, vamos a hablar con Julio Cañas. Él es estratega financiero, asesor, es educador también y él promueve algo llamado la libertad financiera. Sí, Julio, bueno, yo lo conozco en sus redes sociales, lo El conozco profe. como el profesor Julio. Es también fundador de Findle Hub, que es una comunidad que promueve justamente esto de la libertad financiera. Y bueno, lo trajimos para hablar con él sobre ese tema, qué es la libertad financiera y todo lo que representa eso para nosotros aquí en todas partes del mundo. Y que aplica para todos, tanto finanzas personales como también si tienes tu emprendimiento o tu propio negocio. Por supuesto que estoy seguro que todo lo que va a decir Julio va a ser de mucho interés. Hola Julio, bienvenido. Hola, profe, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, vale, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí junto a ustedes y bueno, compartir un poquito de conocimiento con tu audiencia también. No, a ti por aceptar la invitación y sí, un poco esa es la idea de este podcast, ¿no? Agarrándonos un poco ese nombre de quien pertenecemos, de Culturizando, de llevar un poco de información a la gente para que esté al día con, bueno, en específico ya con los temas que tratamos aquí, que es marketing, redes sociales, emprendimiento, pero hay algo que a veces la gente también olvida y es un poco lo que rescatamos con este podcast y es sobre la parte financiera. Sí. Por eso te traemos a ti hoy, experto en la materia, para que nos hables sobre eso, la libertad financiera. Sí, no, tienes toda la razón y la verdad, bueno, basado en todo lo que particularmente se ha vivido a lo largo del 2020, una de las cosas que yo he dicho es que la verdadera pandemia no fue el coronavirus en sí. La verdadera pandemia era el pánico que muchos vivieron por el tema de que perdieron sus trabajos, de que de pronto sus ingresos cayeron, de que no tenían lo que nosotros llamamos en Finteljo, por cierto, el colchón de tranquilidad o fondo de emergencia. Esa inestabilidad al final lo que hizo fue dejar al desnudo que la pandemia entonces era ese pánico y esa ignorancia financiera que, bueno, justamente en lo personal es la cruzada educativa en la que ando yo desde hace años para tratar de vacunar a la gente justamente contra eso. Y es muy importante porque fíjate que al final del día nosotros vivimos en un mundo que está monetizado Sí. y en ese sentido, entonces no tiene, o sea, a juro tienes que aprender de cómo funciona el dinero, o sea, no puedes ser ajeno a todos estos temas y yo creo que es responsabilidad de todos nosotros finalmente terminar de agarrar las riendas en este caso, ¿no? De nuestro destino y nuestra vida financiera. Es muy importante. Es algo muy común eso que dices, ¿no? De que la gente, no, esos problemas económicos y financieros, eso es de las grandes corporaciones. Yo tengo mi trabajo, 15 y último, o mi emprendimiento, porque también es válido. Estoy comenzando, a mí eso no me importa. Pero es que absolutamente todo importa, porque cualquier movimiento, y sobre todo, y a veces lo escucha uno mucho, no, a mí qué me importa el dólar, o qué me importa Estados Unidos, lo que pase allá, el capitalismo, los gringos, lo que sea, a veces hasta en tono despectivo, pero no, o sea, cualquier economía mundial de cabeza, sea rusa, China, de Estados Unidos, si le pasa algo al planeta y lo estamos viendo actualmente con la pandemia. Sí, totalmente. Y al final del día, ahorita que lo mencionas desde ese ángulo, me gusta porque particularmente con ese fenómeno que llaman la globalización, todo está interconectado. Y particularmente ahora que es tendencia más el asunto de las economías digitales, entonces creo que ya desde el punto de vista económico, yo me atrevería a decir como economista que soy de formación, que ya se han derribado las barreras. Entonces todo está, digamos, ligado a lo que nos pasa independientemente de donde nos encontremos en el mundo. Pero de nuevo, la solución es tomar las riendas y, bueno, buscar educarnos y aprender un poco más de estos temas.
Exacto. Julio, y esa, bueno, yo siempre he soñado con eso de la libertad financiera y sé que muchas personas que están viendo no entienden la relación eso y de hecho a ti te escuché hace años, eres la primera persona que yo escuché decirle que hay que amar el dinero, que hay que sentir verdadero amor por el dinero, que ese es el truco. Háblanos un poco de la libertad Sí, porque es un tema financiera y de tabú, ese ¿no? amor del dinero que tú Sí, profesas. sí, no, totalmente cierto. Y fíjate, aquí hay mucha tela por cortar, pero voy a tratar de resumírtelo. Empecemos por hablar de la libertad financiera. Primero, la libertad financiera no es una utopía, o sea, no es una cosa que nadie puede lograr, todo el mundo la puede lograr. El tema es que tienes que obrar con claridad, tienes que obrar a lo largo de tu vida profesional y personal como con intencionalidad, ¿no? Y esto es algo que particularmente nosotros hacemos con nuestros clientes y nuestros alumnos en nuestros programas, donde trabajamos tres pilares fundamentales, ¿no? Básicamente trabajamos la mentalidad, trabajamos mucho el factor claridad y trabajamos la proactividad. Y esto conecta exactamente con lo que tú mencionabas. Eh, Aquí es donde la gente dice, bueno, el profe se volvió loco, pero el dinero es una energía, ¿ok? Y el dinero hay que quererlo, el dinero hay que respetarlo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como comentabas tú ahorita, es un tema tabú y particularmente en Latinoamérica, Hispanoamérica, el dinero ha sido un tema tabú, ¿no? Y nosotros trabajamos la mentalidad básicamente porque el 80% del éxito financiero justamente deriva de nuestras creencias y nuestros hábitos, ¿no? Y exactamente como nosotros estemos programados mentalmente es lo que va a determinar cómo nosotros actuamos con el dinero. Y eso genera una relación que puede ser una relación positiva, ¿ok? De abundancia y prosperidad, o una relación negativa y de rechazo. Y lamentablemente, no me quiero extender mucho acá porque imagínate, serían 2 horas hablando de este tema, pero sí te cuento que, y ya que estamos hablando en español y nos escuchan en Hispanoamérica, el hispano, ¿ok? El latino en particular, tiene una serie de concepciones negativas muy marcadas sobre el dinero. Y es que Mm, fíjate que nosotros lamentablemente en nuestros queridos países hemos sufrido una serie de ciclos sociopolíticos, ¿ok? En el que atamos el concepto de dinero inconscientemente al tema de corrupción. Si este tiene dinero es porque está robando con el gobierno. exacto. Este, miren, el carro en el que anda, ese seguro está enchufado, como dicen en nuestra querida Venezuela. Y bueno, otros países de Latinoamérica también están sufriendo y pasando por la misma situación. Argentina, México, Chile. y Chile, Ujú. y pare usted de contar. Y los ciclos se repiten, ¿no? Y vamos de derecha a izquierda Sí. todo el tiempo, pero siempre lo mismo. No, este está enchufado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya de por sí el hispano y el latino tiene una versión cultural al tema del dinero porque lo asocia con que el dinero es cochino, es sucio, es corrupto. Entonces, ya de por sí se crean entonces ciertos patrones que al final del día no te ayudan y ahí es donde tenemos que empezar a sanearlo. Entonces, mi invitación, como decías tú, es justamente que sí, vale, el dinero hay que quererlo y hay que amarlo. ¿Ok? Yo sé que de repente no es un ser humano, pero al final del día, si estamos de acuerdo en que el dinero es una energía, ¿ok? Y que vibra en cierta frecuencia, bueno, ¿qué pasa cuando tú maltratas a tu pareja? Bueno, evidentemente se empieza a romper la relación hasta que termina en una ruptura. Y ahí hay una energía también, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con el dinero? También, si tú lo desprecias o lo rechazas, el dinero se aleja de ti. Entonces yo creo que una de las cosas que podría ayudar a los hispanos es empezar a que trabajemos juntos y justamente de eso va, por cierto, nuestro movimiento de liberación financiera en Finteljo que lidero junto a Adam Strambasser, mi socio, donde precisamente empezamos a generar relaciones armoniosas entre las personas y el dinero para que cambien un poco sus paradigmas y entonces abracemos mejor la idea de la abundancia y prosperidad que tanto le hace falta a la región en particular. Es que no hay y ya se está comenzando a vivir aquí también en Estados Unidos, de Estados Unidos hacia abajo, hay ese rechazo. Además, ese rechazo, si se quiere, como bien tú lo dices, ¿no? Hacia lo político y mezclar una cosa con la otra, lo cual me parece fatal, porque Sí, desde que el mundo es mundo, desde el trueque, o sea, todo se ha movido a través del dinero y siempre correcto. me ha parecido absurdo ese rechazo o esa visión de que como dicen por ahí, como el ser rico, como es ser pobre es bueno y los ricos son malos. Eso pasa mucho. Y hay una frase que yo no sé si fue el Chavo del Ocho que nos las dejó de herencia o qué carajo, pero era algo así como que yo prefiero ser pobre pero honrado. No Ajá, vale, ¿qué vaina es esa? O sea, Sí. a ver, no hay ningún heroísmo, ¿ok? No hay absolutamente nada plausible con ser pobre. Ojo, no estoy atacando la pobreza, claro. porque obviamente hay factores externos que inciden en cómo te has desempeñado tú en la sociedad, esto no es un ataque contra los pobres. Lo que quiero decir es que abrazar la idea de que la pobreza es lo que te abre la puerta del cielo está totalmente errada y es lo que mantiene a la gente como zombies, como en un letargo de que yo no me merezco la abundancia. Entonces, por supuesto, ahí empiezan una serie de patrones de conducta
y de hábitos y de malas decisiones, que entonces por eso es que nadie persigue la idea de la libertad financiera. Y fíjate otra cosa, ya que estamos en culturizando, hay otro aspecto cultural en Latinoamérica, y es que la ambición, ¿ok? En español tiene una acepción negativa como palabra, como concepto, como constructo mental. O sea, este sí es ambicioso. Es así como que avaricioso. Despectivo. En cambio, en inglés, ¿ok? En la cultura anglosajona, el ambition es como que Positivo. alguien que tiene hambre, alguien que quiere ir por mejor, ¿no? Entonces, fíjate que en la Sí. cultura anglo, que es una cultura, por cierto, independiente, a diferencia de la cultura latina, que es interdependiente, en la cultura independiente, como la americana, la ambición es buena, alguien que se quiere superar, alguien que quiere ir por más, no necesariamente es avaricia, es simplemente alguien que quiere estar cada día más Mejor. y mejor. En cambio, en Hispanoamérica nos pasa que como somos interdependientes, quien aspira a más, y particularmente si vienes en un entorno de pobreza, lamentablemente te anclas a la idea de que tú eres la oveja negra si vas por más, y entonces, ay, este se le subió la plata a la cabeza, este quiere más, este sí es avaricioso, y no tiene, o sea, eso está mal. Por eso es que, y esto es importante estudiarlo en este podcast, culturizando, porque es que hay muchas vainas culturales que tienen a Latinoamérica frenada y no las hemos terminado de resolver desde el punto de vista antropológico. O Claro. sea, tenemos que trabajar en eso como cultura para que la región eche para adelante. ¿Por qué las grandes innovaciones ocurren en Estados Unidos, en Silicon Valley, y por qué no ocurren en Lima, Perú? ¿Por qué no ocurren en Buenos Aires? ¿Por qué no ocurren en Santiago? ¿Por qué no ocurren en Caracas? Pregúntate esa vaina. Te vas a empezar a dar cuenta que hay unos temas culturales que tenemos que superar y que por supuesto conectan con nuestra relación con el dinero. Y hasta las mismas decisiones financieras que toma la gente en toda la región son casi siempre las mismas. De hecho, a eso quería llegar. ¿Qué crees tú que es lo que nos lleva a tomar siempre culturalmente esas mismas decisiones financieras erradas, que son las que nos mantienen esclavos de las deudas y no felizmente y libremente, ¿cómo se llama? En esta relación de amor con el dinero que tú dices? No, te voy a decir algo, y lo digo con toda responsabilidad como economista, ¿no? Que estudio un poco el por qué unas sociedades sí evolucionan más rápidamente que otras y qué pasó que nos quedamos pegados en Latinoamérica y en África también. Fíjate un detalle y tiene que ver también con la historia de cómo se han desenvuelto cada una de estas economías, y debo decir que hay un problema del huevo y la gallina acá, ¿no? Porque al final del día, nosotros los hispanos, me va a quedar circunscrito en Latinoamérica, nos hemos desenvuelto en una serie de economías que han sido tan inestables, volátiles y con tantos vaivenes en la historia, que no ha permitido un claro ascenso, un claro progreso, una clara evolución en ascenso constante, de tal forma que los hispanos y latinos nos cuesta ser largoplacistas, somos cortoplacistas. Y eso no es nada más en Venezuela, eso pasa en todo. Entonces, coño, ¿qué pasa? Que hay un cambio de gobierno, entonces, ay, se cae todo. Entonces todo empieza de cero. Entonces la vaina empeora, mejora, empeora, mejora. No quiere decir que las economías desarrolladas nórdicas o de Europa, excluyendo por supuesto a Italia, Grecia y por supuesto a España, que son latinos, Sí. ¿ok? Y los latinos somos bochincheros. Fíjense que en Europa los que siempre tienen problemas son España, Italia y Grecia. Sí. Ahí hay un tema cultural bárbaro en los latinos. Las otras economías, las germánicas, las anglo, las nórdicas, si se quiere, y bueno, y Estados Unidos, que es un derivado de la anglo, fíjense que le ha ido un poco mejor, y es precisamente porque ellos sí le apuestan un poco más a la estabilidad. Por supuesto, como todo, también tiene sus ciclos políticos, etcétera, etcétera. Claro. Pero en el overall, cuando tú ves la tendencia de estos países, siempre es al alza. En cambio, en Hispanoamérica no hay una tendencia al alza, hay una tendencia en horizontal donde estamos en un sub y baja, y eso permea a las decisiones que nosotros tomamos como ciudadanos, de que tú dices, bueno, pero ¿para qué voy a ahorrar si mi moneda se va a devaluar? Es mejor Claro. consumir hoy y gastarme toda la plata. Epa, nos pasó en Venezuela. Epa, Ujú. está pasando hoy en día en Argentina. Epa, está pasando en México. México. Entonces la gente pierde, si se quiere, confianza en la palabra planificación y largo plazo. No existe en Hispanoamérica. Por eso es que los hispanos, por cierto, y los latinos, nos cuesta tanto transculturizarnos cuando llegamos a los Estados Unidos. Sí. Que si es una economía relativamente más estable, y entonces cuando a ti te hablan de aquí de un 401k, de un IRA, Roth IRA, SEP IRA, y te hablan de planes de retiro,
Todos los Ni hispanos idea. inmigrantes que yo conozco, ¿Qué? los primeros 2 a 4 años de vida en los Estados Unidos, ninguno tiene un Roth IRA ni un 401k. ¿Por qué? Porque no vienen con la costumbre de sus países de que tienen que planificar para el futuro. En cambio, el gringo sí, planifica para el retiro. En Europa también, bueno, porque cuentan con la pensión, ¿me explico? Para el Claro, colegio de entonces, ahí los hay un hijos tema. Al también. colegio, lo sé. Para el colegio, no, déjame ahorrar, la por universidad. favor, en mi plan 529, o en mi deferred payment para lock-in, como dice, o cerrar el precio, por ejemplo, a futuro. Claro, pero ¿por qué? No es culpa de uno, es que la verdad el entorno nunca me permitió planificarme a largo plazo. O sea, con tu permiso, cito el caso de Venezuela. O sea, yo tengo ya 10 años aquí en los Estados Unidos, pero aún así, cuando yo vivía en Venezuela, largo plazo era la semana que viene. Sí. ¿Ves? Entonces, ¿cómo pensaba yo que si que retiro, que si no sé qué, cuando yo mismo no tenía ni siquiera confianza en mi moneda? Y lo mismo le están pasando a todos los países. Entonces, ahí es donde está el tema. Ahora, bueno, Julio, tú sí eres, a ver, jinete del apocalipsis, entonces no hay solución. No, sí hay solución, pero si me estás escuchando desde Hispanoamérica, probablemente tenemos que apostar a mejorar nuestras finanzas anclándolas a una moneda fuerte, ¿ok? Al euro, al dólar, ver cómo, y lo digo con conocimiento de causa. Yo tengo gente en mi equipo que vive en Buenos Aires, yo tengo gente en mi equipo que vive en Caracas, yo tengo gente en mi equipo que vive en Bogotá, y aún así ellos prestan sus servicios a profesionales y empresas en los Estados Unidos y viven en dólares a pesar de estar en estos países. Exacto. Entonces lo que estoy tratando de decir es que sí hay solución, sí te puedes planificar, pero tienes que tratar de anclarte a algún flow de alguna moneda, de alguna economía que esté un poco más estable y no tener dependencia tanto de la economía local, que por estos ciclos sociopolíticos entonces distorsionan un poco la manera como nosotros pensamos con respecto al dinero. Sin caer en profundidades, ¿recomiendas el Bitcoin y este tipo de monedas que... Mira, es una pregunta interesante y quiero aclarar mi posición para que nos culturicemos juntos. Mira, a ver, todo lo que tiene que ver con la tecnología blockchain a mí me parece que es totalmente reveladora, expansiva y, si se quiere, democratiza acceso a mucha información. Más que el futuro, yo la veo ya como el presente. Y sin duda la tecnología blockchain que está detrás de las criptomonedas, pues es súper interesante. Sin embargo, debo decir que mantengo todavía desde hace 5 años y la sigo sosteniendo a la fecha de grabación de este podcast. Si me estás escuchando en el 2025, mi opinión puede haber cambiado. Pero hasta esta fecha, yo tengo mis reservas con respecto a las criptomonedas. ¿Okay? Fíjate una cosa, cuando uno ve introducción a la economía, a uno le explican en la escuela de economía que el dinero particularmente es un medio de intercambio, ¿ok? Y Exacto. un refugio de valor. Eso es lo que le dicen a uno, ¿no? Y además que, por supuesto, sirve como mecanismo transaccional para evitar, como decías tú, el trueque. Cuando tú piensas en cualquier criptomoneda, ok, es un medio de intercambio. Bueno, ok, hace 10 años hubo alguien que utilizó 10.000 Bitcoin para pagar unas pizzas de Domino's. Pero hoy en día se acepta Bitcoin en todos lados. No necesariamente. Si tú ves las estadísticas, y hubo un estudio que sacó la revista The Economist, una revista británica, hace par de años que decía que nada más 10% de las personas que tienen Bitcoin efectivamente la utilizan como medio de cambio. O sea que ya por ahí estamos fallando como dinero. Claro. Reserva de valor, que es el segundo parámetro. Y el más importante. Es decir, que su valor sea estable en el tiempo. ¿Cuál es el problema que yo tengo con las criptomonedas en general? Oye, que el valor de la criptomoneda depende de la especulación y de las expectativas tuyas y mías intercambiando la moneda en Internet. No hay algo sólido por detrás. Claro. ¿Ok? Y quien me escucha, que sea muy defensor de las criptomonedas, yo sé que me va a escribir por Instagram y me va a decir, sí, porque ese que el dinero fiat de los Estados Unidos que se la pasa imprimiendo billetes, sí está muy respaldado. Bueno, te digo que es verdad, tampoco es un sistema perfecto, pero hay una economía y una producción por detrás. Claro. Es decir, hay un factor fundamental detrás de una moneda. Es verdad, yo sé que los Estados Unidos pueden imprimir billetes y pueden mandar todo para el carrizo. Y lo mismo Europa con el Banco Central Europeo. Pero que hay unas economías, hay producciones, hay gente trabajando, hay un Producto Interno Bruto. En cambio, ¿qué es lo que ocurre? Lamentablemente con las criptomonedas no hay nada por detrás que sostenga ese valor. Eso es tú y yo poniéndonos de acuerdo a través de, valga la cuña, Coinbase, cuando yo quiero comprar o vender Exacto. la moneda. Y si tú dices que vale 19.000 y yo estoy dispuesto a pagarla, se corre la transacción. Pero si el día de mañana me pongo nervioso y tú dices que vale 9.000 y yo estoy dispuesto a venderla a 9.000, entonces se cayó ya $10.000 en un día. Hay un factor de mucha volatilidad que no le da todavía mucho respaldo y mucha seguridad a esto. Y esto me encanta que lo hayas traído a colación, porque hay muchas personas que ven que, por cierto, a la fecha de grabación de este podcast, otra vez estamos subiendo el nivel del Bitcoin a niveles incluso parecidos a los del 2017. Y entonces mucha gente que ni siquiera tiene un fondo de emergencia
los pocos churupitos y dineritos que tiene, quieren Pone. meterlo en Bitcoin. Señores, uno no especula con su futuro financiero. Hay una serie de cosas que hay que hacer primero: llevar un buen presupuesto, tener un colchón de tranquilidad, un fondo de emergencia, hacer tus aportes a tus cuentas de retiro antes de ponerte a especular. Te cuento una qué casualidad. Ayer en la noche me puse a ver la película Wall Street, la de este personaje, Michael Douglas, que tiene un personaje sempiterno que se llama Gordon Gekko. Primero la película de los 80 y después salió la versión 2. Exacto. Y en la versión 2, quien no ha visto la película, spoiler alert, básicamente es lo que ocurre después que él sale de la cárcel por lo que hizo en la película número 1, ¿no? Y él justamente estaba supuestamente dentro de la película dando una charla a los estudiantes de la Universidad de Fordham, jesuita en Nueva York, y él decía: la especulación es un arma de destrucción masiva, es el cáncer de las finanzas. Y eso es una de las cosas que quiero dejar claro, porque anclándolo a las preguntas que me estabas haciendo, como no hay cultura de largo plazo y planificación en Latinoamérica, estamos constantemente aferrándonos al ideal de ganarnos la lotería o de sacarla de jonrón con alguna oportunidad. Somos oportunistas como latinos. Ah, mira, el Bitcoin está subiendo. Sí, dale, no, vende la casa y mete la plata ahí para ver qué pasa. Exacto. Eso está mal, porque al final del día nos podemos hacer muchísimo daño. Gracias por traer la colación, porque me parece que es una advertencia que tenemos que hacer para sanear la cultura financiera que tenemos, que no está bien calibrada todavía. Julio, te quería hacer una pregunta que también va relacionado con lo que estabas hablando, el tema cultural, y es el tema que vienen las fiestas de fin de año, Navidad, Hanukkah, etcétera. El desastre para las tarjetas de crédito, eso Y es algo como que ya es clásico, es parte de la tradición. Y que creo que además es algo que ya no es de Latinoamérica, es de todo el mundo, que es una época para No, es todo gastar. el mundo. Y es el regalito y el regalo para esto, y hasta existe como que esa presión social de tienes que regalarle a fulanito y a fulanito y a fulanito. Sabemos que ha sido un año difícil para muchos, sin trabajo, sin empleo, sin ingresos. Los que trabajan por cuenta propia, muchos vieron mermados sus ingresos, otros les fue bien, pero otros no. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Mira, aquí sí no tiene nada que ver la cultura latina, ahí sí me salgo de ese argumento, y aquí eso es una cultura de consumismo agresivo que hay aquí en los Estados Unidos, y particularmente, bueno, se crean todas estas fechas, y bueno, ahorita estamos a punto, a días, a la fecha de grabación de este podcast, de que venga el famoso Viernes Negro, Black Friday, y después el Cyber Monday, ¿no? Que es todas las ofertas en línea, y naturalmente eso, bueno, deriva pues de la cultura de consumo que hay acá en los Estados Unidos en particular. Yo ahí lo que sugiero es prudencia y compras con inteligencia, porque, a ver, uno tiene que saber distinguir entre lo necesito o simplemente es un mero antojo, ¿no? Y hay cosas que uno de repente sí efectivamente necesita, pues no sé, se te daña la computadora, pues necesariamente tienes que entonces de Claro. repente comprar una nueva. Hay ciertas cosas que ya no las quiero llamar capricho, porque eso es una de las cosas que nosotros explicamos en nuestro programa. Todo termina siendo una necesidad. Inclusive hasta una cartera de marca o hasta un nuevo televisor o una nueva bicicleta, ¿ok? O un PlayStation 5, a mí que me gustan los videojuegos. Entonces, todo es una necesidad, solo que no todo es una necesidad básica. Hay unas necesidades de orden superior, que los psicólogos trabajan en algunos casos con una teoría muy debatida, que es la pirámide y la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. Hay necesidades de orden superior, entretenimiento, Claro. autorrealización, etcétera, etcétera. Entonces, al final del día, todo es necesario en un sentido fisiológico o biológico o un sentido psicológico. Pero el tema es, la gran pregunta que yo me tengo que hacer, bueno, ¿es responsable para mí hacer este gasto ahorita? Y yo sí creo, y particularmente, que sí tiene que bajar esa presión social de tener que regalar, porque a veces uno no está en una condición económica como para estar gastando, y lo que ocurre aquí en los Estados Unidos es que, por supuesto, con el tema de las ofertas, y lo pongo entre comillas, Sí. te invitan precisamente a que vayas a consumir. Entonces, aquí el mensaje es muy sencillo. O sea, la primera es, de verdad necesito lo que sea que me estoy planteando comprar. O sea, yo, por ejemplo, me pregunto siempre en el plano personal, ¿qué pasa si no lo compro? Por ejemplo, si se me dañó la computadora, ¿qué pasa si no lo compro? Bueno, tonto, no puedes trabajar, no puedes dar clase. Claro. Entonces, bueno, la necesito. O sea, es una necesidad cambiar la computadora porque la otra se me fundió. De hecho, es un ejemplo de la vida real. Me pasó hace 6 meses que mi Mac estaba viejita y tuve que cambiarla por una nueva. Ah, ok. Pero mira, no sé, salió, qué sé yo, El nuevo PlayStation. el nuevo PlayStation que viene ahorita, y yo también lo estoy pensando. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si no lo compro? ¿Pasa algo grave? Mira, francamente no pasa algo grave porque hay otras formas de entretenerme. O sea, no sé, puedo salir a pasear por un parque, saco a pasear a la perrita, voy a jugar con mis hijos, juego PlayStation 4 que todavía lo tengo. O sea, no se acaba el mundo si no me lo compro todavía. Entonces,
Vamos a suponer que digo, no, vale, yo en verdad lo quiero, porque yo soy gamer. Bueno, yo personalmente tengo 35 años y a los 4 años estoy jugando Nintendo. Entonces, para mí los videojuegos, de verdad que a mí me gusta mi vaina. De repente me digo, bueno, ok, es responsable ahorita que para mí gastarme $400 en un PlayStation. Ahí empiezo yo entonces a sacar como buen médico los checks, ¿no? Ajá, bueno, ajá, ¿cómo tienes la temperatura? ¿Cómo tienes la presión? Bueno, vamos en finanzas a hacer algo parecido. Bueno, ajá. ¿Tienes tu colchón de emergencia? O sea, tu fondo de emergencia, tu colchón de tranquilidad y tranquilito, sí, chévere, ok. Ya hice mis aportes a mi plan de retiro, o sea, que estoy encaminado hacia mi edad dorada, tranquilo con los aportes que tengo que hacer, sí. Ok, ¿tengo deudas? No, mira, no tengo deuda, no debo tarjeta. Lo que tengo es la deuda de la casa, que bueno, que eso está al 3%. Y lo que tengo es la deuda del carro, que está al 4%. O sea, deudas por debajo del 6% son deudas con las que uno puede convivir a largo plazo. Mira, no estoy ahorcado con los pagos, estoy holgado, no le debo a nadie. Ok, entonces, bueno, parecía que estoy en una situación financiera donde me puedo dar mi gustico. Ah, bueno, entonces ya eso es distinto. Pero ves, que no se nos olvide, ¿ok? Que a veces hay que balancear precisamente cuál es mi salud financiera y que no apliquemos el pan para hoy, hambre para mañana. O sea, de nada hago yo con gastarme $400 con un PlayStation cuando estoy hasta el techo, o sea, y hasta la cabeza de deudas de tarjetas de crédito, o de repente hay otras cosas que tengo que hacer. No tengo ni siquiera un fondo de emergencia. Entonces llega a ocurrir algo, no sé, me rompo un diente y no tengo cómo cubrir los $900,000 que me va a costar la reparación del diente en un odontólogo. Ese tipo de cosas, o sea, uno tiene que ser responsable con uno mismo y al final del día lo que tú estás buscando es paz mental, porque digamos, de no serlo, al final del día lo que te estás es sumando estrés. O sea, tienes una satisfacción de lo que sea que compraste en Black Friday, pero después el año que viene vas a estar estresado por los montos de tarjeta. Entonces yo diría que hay que ser eso, o sea, responsable, evaluar si es algo que necesito, que no necesito, y no dejarnos engañar por el marketing e influenciarnos por el marketing. Esto no es un ataque a los mercadólogos ni a los marqueteros, pero es bien sabido que ellos utilizan trucos de no quiero decir manipulación, pero vamos a decir persuasión, ¿ok? Para suavizarlo un poco. Que no suene tan Y bueno, no, que está 70% de descuento. Y resulta que capaz era el mismo precio de la semana pasada, solo que te pusieron el precio más alto arriba para que cuando tú veas ese 70% digas, wow. Y hablando de descuento, si usted va a comprar un televisor, ¿ok? Que supuestamente cuesta 1,000 y te lo están vendiendo en 400, no ahorraste 600. Gastaste 400. Pues. Exacto. Entonces, eso es una de las cosas que hay que entender. No, es que me ahorré 600. No. Ahorraste 600 si hubieses contribuido $600 a tu plan de retiro. Exacto. Ahorraste 600 si hubieses hecho una transferencia para tu fondo de emergencia de $600. Pero si lo que hiciste fue comprar un televisor en 400, gastaste 400. Entonces, hay que, a nivel de lenguaje, hay que cambiar las cosas como las decimos para entender cuál es el efecto. Salvo que hagas el ejercicio de si el televisor vale 1,000 y lo ibas a comprar porque lo necesitabas, porque se te rompió, lo que sea, y conseguiste la oferta en 400, agarra los 600 y ponlo en el plan de retiro. Entonces ahí sí lo estás ahorrando. Estoy de acuerdo. De hecho, qué bueno que lo mencionaste así tal cual, porque eso me pasó a mí el año pasado. O sea, yo tengo 2 hijos, entonces llegó un momento en que ya mis hijos están creciendo, yo tengo uno de 3 y uno de 7, y sí hacía falta, ¿ok? De alguna manera, un televisor extra en mi casa, porque está el de los cuartos, pero bueno, somos 4 personas, ya cada uno, entonces, oye, sí hacía falta un cuarto televisor por si acaso, ¿no? Y bueno, sí, ok, yo me lo podía permitir, y yo sí esperé al Black Friday. La necesidad estaba desde inicios del 2019. Claro. Pero yo esperé, imagínate tú, meses hasta el Black Friday porque dije, ¿sabes qué? Voy a pescar una buena oferta, ok, valga la cuña, en Amazon. Y dije, ¿sabes qué? Cuando yo vea el televisor que quiero, que es el curveado, Samsung, no sé qué, que yo vea que lo descontaron, entonces compro. Y es verdad, un televisor que valía $1,200 lo compré en 600, lo compré a mitad de precio. Claro. Wow. Entonces, bueno, uno puede tomar ventaja de estas cosas, claro que sí, claro, pero uno tiene que hacer planificación y, de nuevo, ser sincero con uno mismo. ¿Lo necesito? Sí. Ah, bueno. ¿Lo tengo que comprar urgente? No. ¿Me puedo esperar una rebaja? Bueno, déjame evaluar la rebaja. Pero haces esas compras y ahí es donde entra el otro factor que yo te decía, la compra inteligente. Yo estoy preparada psicológicamente para las fiestas y yo sí soy de esas que dice, bueno, a mí me enseñan, no, si no me regalaron nada, yo no regalo. Claro. O preparo algo, preparo tipo un ponche crema, algo así que todos podamos compartir, ¿sabes? Ese tipo de cosas que además al final te lo vas a comer y todo, o sea, no es regalar por regalar, porque pasa también que la gente regala cosas que no le gustan además al otro, y eso yo creo que es peor, porque eso tal cual es botar el dinero a la basura, ¿sabes? O sea, es algo que la persona no le va a gustar y te gustó a ti. Un perfume, eso es algo muy íntimo y es caro. Muy íntimo. Y es caro, es un regalo caro, pero bueno.
Julio, yo quiero que para finalizar nos des un consejo de esos tuyos que valen oro, que son fabulosos, para la gente que nos está escuchando, personas, emprendedores que están empezando un negocio o que están, porque no hemos hablado de eso, que están empezando un negocio o que ya quieren empezar un negocio, están pensando que, bueno, o que el se año vieron que viene, obligados a dar ese Claro. paso, ¿no? Que la pandemia los terminó después de, bueno, ahora sí, y ¿cuál viene el es momento. ese consejo que tú dices, si tú no haces esto, vas a ir directo a la quiebra el primer mes, los primeros 2 meses? No, me encanta cómo lo pintas y el consejo que te voy a dar a continuación te prometo que aplica tanto en finanzas personales como en finanzas de negocio. Y es que hay que apostarle a la claridad. ¿Qué Ok. quiere decir claridad? Fíjate una cosa, en finanzas yo siempre explico, hay dos palancas, los gastos y los ingresos, ¿no? O sea, esto no es complicado, solamente hay dos cosas que hay que controlar. Y en ese sentido yo necesito tener absoluta claridad en cómo se están moviendo ambos pilares o ambas palancas como te la estoy pintando. Gastos. Yo necesito entender exactamente cuál es mi porción de gastos fijos, cuáles son mis gastos esenciales, tanto en el negocio como en finanzas personales, Exacto. cuáles son mis gastos variables, y tengo que entender que lo único que yo controlo al 100% son mis decisiones de gasto. Fíjate, en finanzas personales soy yo quien decido si quiero vivir en una casa o en un apartamento. Exacto. Si quiero vivir, por ejemplo, yo que estoy en Miami, si quiero vivir en Brickell, en Weston, o si me quiero ir a Boca Ratón. Esa es una decisión mía, la tomo yo. Claro. Ahora, si es una decisión responsable que me asfixia o no, eso es otro tema, pero la decisión es mía. Lo mismo pasa con el negocio. Yo soy el que decido si quiero una oficinota grande o lo que si quiero es un coworking space barato en Wynwood, por Claro. ejemplo. Entonces, yo controlo los gastos, entonces tengo que prestar mucha atención a cómo está funcionando mi estructura de gastos en mi casa y mi estructura de gastos en el negocio y tenerla bajo control, ¿ok? Y yo invito a la gente que particularmente, a ver, hay distintos tipos de industria y distintos tipos de Claro. negocio, pero en la medida de lo posible tratar de hacerlo lo más magro, como dicen en inglés, lo más lean posible, o sea, que sea una estructura liviana. Fíjate lo que pasó con la pandemia, que a muchos le costó reducir los costos porque tenían que pagar altos alquileres, no sé qué, tal y qué sé yo. Por supuesto, yo no le puedo pedir a un restaurante que haga algo distinto, Claro. pero de repente hay otros tipos de negocios que pueden digitalizarse y que no tienen que tener una estructura de costos más amplia. Ahora, ¿qué ocurre? Una vez que controlo los gastos, yo tengo que tener también plena claridad en cómo está funcionando mi estructura de ingresos. Y la estructura de ingresos tiene dos componentes. El modelo de generación de ingresos, o como dicen en inglés, el revenue model, y la estructura de precios. Entonces, naturalmente, yo tengo que poner atención a cómo está fluyendo para tener la flexibilidad de ajustar entonces mi esquema de ventas. Y aquí Claro. es cuando el departamento de finanzas trabaja en equipo con el de marketing para ver cómo incentivamos las ventas. Por supuesto, todo lo que ocurrió en la pandemia fue una cosa, tú sabes, que afectó a todo el mundo, claro. pero aún así, cuando yo como emprendedor o como gerente de finanzas del hogar, que por cierto, si estamos en pareja, los gerentes tienen que ser los dos, pues entonces naturalmente, si yo tengo claridad en cómo están funcionando mis ingresos y cómo estoy manejando mi estructura de gastos, yo puedo empezar a tomar decisiones con inteligencia financiera. De lo contrario, es como volar un avión sin tablero, te vas a estrellar. Entonces, claridad es el mejor consejo que les puedo dar para que lo apliquen en sus finanzas del hogar y en las finanzas del negocio. Julio, ¿dónde te encontramos en las redes? Fíjate, mi comunidad principal hoy por hoy está en el Instagram, donde me pueden conseguir como Julio Finance, ¿ok? Alias el profe, Julio Finance, Finance como de finanzas en inglés, y allá es donde interactúo principalmente con la mayoría de los miembros de nuestra comunidad de liberación financiera. Y por supuesto también, bueno, los invito cuando quieran a escuchar mi podcast Finanzas Orgánicas, donde tiendo a hablar de finanzas, tanto personales como de negocios, al natural y sin tecnicismo. Julio, se queda corto este Sí. podcast para hablar de todos estos temas. Espero que haya una oportunidad para que ampliemos luego, pero sin duda hay mucha tela por cortar acá. Pero bueno, en mi Instagram, en el podcast, pueden seguir ampliando. Gracias, Julio. Muy valioso. Sus consejos, sus tips, todo lo que nos dijo. No alcanza este podcast ni como 7 más para poder Sí. hablar tanto y tan a profundidad, porque son muchos los temas, los puntos, las variables que hay que tomar en cuenta en todo lo que es financiero, y no solo para empresas, también para uno como persona, ¿no? Sí, no, las finanzas personales yo creo que no hay que descuidarlas. Mucha gente también se está pendiente de las finanzas de sus negocios, pero no de las personales. Y como él decía, hay que ser administrador de su propia libertad financiera. Hay que estar de verdad conectados con el dinero de una manera diferente y perderle el miedo, perder los tabús en relación Sí, al dejar dinero. los tabús de lado y al final el mundo se mueve con el dinero, y si bien no todo el dinero es felicidad y todos esos mitos tontos, es algo que hay que saber administrar, es algo que hay que tomar en cuenta, y es súper importante para ser feliz al final. Así es, sí. Yo creo que es una de las cosas
que hasta es motivo de divorcios, Sí. de peleas familiares, el dinero está metido Quiebres en de todo. empresas. Sí, quiebre de empresas, rompen relaciones los socios también Sí. en las empresas. Y bueno, el tema de verdad queda para mucho. Estamos muy agradecidos con Julio y ustedes que nos están viendo y nos están escuchando. Les recordamos que estamos en @de un punto al otro, que yo soy Mavi Ganji, que esto es... @Maviganji y @Daniel Ganji. Así ponemos punto final a este episodio de hoy. Gracias a quienes nos escuchan por todas las plataformas de podcast. También en culturizando.com/podcast. En Onda Positiva Radio, los jueves en la tarde. A los que nos ven por YouTube, por Instagram, por Facebook de Culturizando. ¿Qué más? Y a todos los que si tienen algún comentario, algo que de lo que quieren que hablemos, pues no duden en decirnos, porque nosotros estamos leyendo, estamos escuchando todo lo que nos envían para poder complacerlos y que todo esto sea de valor para ustedes, justamente para ustedes los que nos están viendo, Escríbanos escuchando. por privado, @DanielGanji, @Maviganji o @un punto al otro, a quien quieren que entrevistemos, alguna sugerencia, alguna persona que ustedes conozcan, que digan, oye, yo quiero escucharlo de un punto al otro, y con mucho gusto lo analizamos y los entrevistamos. Así es, los contactamos y los Así es. enamoramos para que estén con nosotros aquí. Bueno, hasta la próxima, chao. Bye. Culturizando presentó De un punto al otro con Mavi y Daniel. Culturizando Original. Una producción de culturizando.com.